Bueno, no sé si hay dudas acerca del libro de la primera clase. ¿Hay o no hay? Una manito para arriba, para abajo, o un sí o un no. No, por lo menos a mí me quedó todo claro. ¿Sí? Ya, ¿y alguna impresión de acerca del libro? Con el No, capítulo muy uno. bueno. O sea, lo que hablaste en esos 5 versículos me explotó la cabeza. Nunca lo había visto así. O sea, siempre que había escuchado del libro de Ruth era por el tema de que ella fue muy fiel. Entonces, como que ¿Cierto? Sí. siempre tenía esa enseñanza de la fidelidad de Ruth hacia Noemí. Entonces, Mm. verlo desde esta otra perspectiva fue muy, muy bueno. Sí, hoy día voy a terminar con una serie de enseñanzas porque voy a explicar más hoy día el capítulo 2 y al final igual voy a mencionarles algunas enseñanzas que encontramos en el capítulo 2. Igual va a estar bonito, ¿ya? Pero oremos al Señor, que bueno que haya una nueva forma de observar el libro. Eh, y como decía Vania, sí, es así, generalmente nos enfocamos en la fidelidad de las personas, que está bien, que está bien, pero siempre podemos ir un poquito más allá al observar el texto y meditarlo. Yo creo que ahí está, yo creo que dentro del el estudiar la Biblia, lo que se llama la exégesis y hermenéutica, siempre se va a lograr de una buena forma cuando observamos, pasamos tiempo mirando el texto. ¿Esto qué significa? Leerlo una y otra vez, leerlo una y otra vez, consultar algunas palabras en el diccionario, eh, revisar la idea que está tratando de describir el autor. Creo que ahí, bueno, yo lo que enseño es desde esa práctica. Yo tengo esa práctica de observar así, como les comentaba, cada libro de la Biblia, ¿ok? Pero no, nada de eso sería y nada se lograría si igual no está la guía del Espíritu Santo, no está el Señor ahí con nosotros. No, podemos sacar, sí, podemos sacar grandes enseñanzas, pero que impacten nuestra vida. No creo que es tan así si el Espíritu Santo no está. Así que oramos al Señor para que Él nos acompañe a través de su Espíritu Santo esta mañana. Señor, gracias. Te amo por tu soberanía, porque eres un Dios grande, porque eres un Dios real, porque nos llamaste un día para conocerte, para intimar contigo, Señor. Realmente muchas gracias porque nos has predestinado, Señor, para ser tus hijos, para ser amados por ti, para pasar una eternidad contigo, Señor, y ya te estamos conociendo. El conocimiento acerca de ti es infinito, jamás te vamos a lograr de conocer en plenitud, pero cada momento que pasamos tiempo con tu palabra podemos conocer algo más de ti y conocernos también a nosotros mismos. Señor, cada una de las enseñanzas en la Biblia eh, inspiraste para que te conociéramos y para darnos cuenta la clase de personas que somos y cómo podemos mejorar. Encontramos guía en tu palabra. Señor, gracias por tu palabra y guíanos esta mañana con tu Espíritu Santo para que nos enseñe y nos guíe en este caminar. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a compartir eh, las imágenes. Al final del curso les voy a enviar todas las imágenes que comparto en las clases, ¿ya? Obviamente acompáñenlo de los videos, porque en la imagen a veces solo aparecen frases, y, pero no está lo profundo a veces lo que les comento, ¿ok? Ahí está. ¿Sí? ¿Se cambió? Espero que sí. Bueno, sigamos con el libro de Ruth. ¿Qué hablamos la clase pasada acerca del libro de Ruth? No teníamos La, certeza de quién es su autor. la Biblia grande tuya. La Biblia grande. Silenciar. No tenemos certeza de el autor del libro. Se cree que son personajes históricos que existieron. Eh, el marco histórico en el cual se está desenvolviendo esta historia
es en el tiempo de los jueces, ¿ok? Entonces, ahí mencioné el marco histórico. ¿Cuál era el marco histórico? ¿Lo recuerdan? El marco histórico para este libro. Sí, está bien el libro de jueces, pero vimos algo que decía jueces. ¿Cuál era? Lea el último versículo del libro de jueces, por favor. Alguien que lea el último versículo del libro de jueces, o lo busco aquí de inmediato. Sí, era un periodo oscuro de la historia de Israel. Exacto. Terminamos leyendo el libro de jueces. El último versículo del libro de jueces dice, en aquella época no había reyes en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Ok? Ese es un marco bastante bueno para ver este libro. Vimos la mala decisión de Elimelec junto a Noemí, que lo único que trajo fue desgracia. Tengo un podcast acerca de eso, a ver si se los envío después, eh, donde hablo acerca de eso. Se los voy a mandar. Y ahí estamos en la historia. Vimos cómo Noemí perdió todo, cómo el lazo con su nuera Ruth eh, creció. Ambas volvieron a la ciudad de Elimelec, es decir, Belén, Belén de Judá, en la provincia de Judá. ¿Qué significaba Belén? ¿Qué significaba Belén? Casa de pan, Casa de pan, y Judá, ¿qué significaba? alabanza. Alabanza, bien. ¿Qué más vimos? La mala decisión, cómo acarrean desgracia. Vimos cómo Noemí termina mencionando que ya no, ella no es más. ¿Qué significaba Noemí? ¿Su nombre? Noemí. Dulzura, bien. Placentera, apacible. ¿Y a qué lo cambió su nombre? Llámenme, dijo. Llámenme ¿cómo? Mara, Mara, que significa amargura amarga, o amarga, bien. Y Ruth, ¿qué significaba Ruth? amistad. Amistad, ¿ok? Amistad. Y llegamos al capítulo 2, el capítulo que vamos a ver hoy. Y aquí se va a introducir a un nuevo personaje. Personaje principal también de la historia. Entonces, podemos ver que la historia, el autor, prácticamente el 85% del libro de Ruth se, son diálogos. Son diálogos entre los personajes, tanto Noemí como Ruth y vos, y otros personajes que salen después, pero secundarios. Entonces es interesante cómo la literatura, ya en la época que se escribió este libro, era bastante rica y lograba transmitir las ideas a través de los diálogos. No solo contar algo, sino eh, generar diálogos entre los personajes. ¿Ok? Hoy día introducimos a otro más. Entonces tenemos a clase 1. Aquí vamos. Clase 2 del libro de Ruth. ¿Ok? Ah, pero terminemos el capítulo 1 porque no lo terminé en la clase pasada. Alguien que pueda leer del 19 al 22. Dejé esos versículos ahí en veremos. ¿Quién me ayuda con esa lectura, por favor? Voy a abrir ahí su micrófono y leer. Aquí lo tengo. Ya, por favor. Eh, del 19, ¿cierto? Sí, del 19 al 22. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén.
Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita, cuando llegaron a Belén. Comenzaba la cosecha de cebada. Ya, aquí hay datos importantes. El último dato que nos da ahí es que comenzaba, ¿qué cosa? La cosecha de cebada. Entonces, esto sería aproximadamente a finales del mes de marzo. ¿Ok? Bueno, hay datos que ella, Noemí, aquí también menciona. ¿Ok? Como salí llena y volvió vacía. Salió llena porque tenía esposo e hijos. ¿Ok? Esto nos muestra plenitud. Algo importante antes en las expectativas de vida de las mujeres era poder tener un esposo y poder tener hijos. Estos dos elementos daban plenitud a la vida de las personas, ¿ya? Ayudaban a eso. Y ella se fue con esposo e hijos en plenitud, pero volvió vacía, ¿ok? ¿Por qué? Por una mala decisión. ¿Con qué idea salieron? Con una idea de esperanza. ¿Por qué? Porque decía que no había pan en Belén y si ellos se fueron a un pueblo que Dios había dicho no vayan para allá, pero ellos tomaron esa mala decisión, salió con esperanza de una vida mejor, pero y volvió con qué? Con el rabo entre las piernas, dijo el chavo. Volvió derrotada por las tragedias que le sucedieron, ¿verdad? Y aquí nos muestra qué cosa también. Todos conocían a Noemi en el pueblo. Era una mujer conocida, porque la gente empezó a decir, ay, esta no era Noemí. Recordaron a Noemí, conocían el pueblo de Belén, salió con respeto del pueblo, ¿por ser qué? Por ser dulce, Noemí, ¿verdad? Pero volvió con escándalo, volvió con escándalo, llegó a regañadientes, como que se le fue la dulzura y dijo que llámenme amarga, llámenme Mara, amargada de la vida. Mira, y aquí en el versículo, mire, les digo el versículo, versículo 21. ¿Alguien que pueda leer el versículo 21 otra vez? Por favor. Alguien que me lea el versículo 21. ¿Lo leo de nuevo? Sí, mira, en detalle, así, y vamos a fijarnos, vamos a hacer la práctica que les digo yo de observar el texto. Ya, dale. Ya, dice. Me fui con las manos llenas, pero el Ujú. Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Les hago pensar y vuelvan a observar ese mismo versículo. Piensen en el corazón humano. ¿Qué cosas hay en el corazón humano que podrían decir esto, que le pudieran llevar a decir estas palabras? Vuelvan ahí ustedes mismos y lean el versículo una vez más, pensando en eso.
¿Qué ven? ¿Qué logran ver? ¿Qué actitudes del ser humano, del corazón, del hombre podemos ver ahí? Ella era moabita, No, pero en relación al corazón del hombre, ¿qué actitudes tiene el corazón del hombre para poder decir lo que está mencionado en el versículo 21? Yo creo que, o sea, a mí me suena como mal agradecida, ¿Ya? como amargada. porque por lo menos ella está viva y claro, se le murió el esposo, los hijos, pero ella está viva y es como que no está agradeciendo eso, sino que se está yendo solo a lo malo, solo enfocándose en lo malo. Ya. Bien. ¿Y qué más? Está ¿Está bien? Sí. resentida, ¿Cómo, perdón? está resentida con el Señor, está enojada, Un corazón amargada. resentido. El corazón Mm. humano es resentido. El corazón humano es malagradecido. ¿Y qué más vemos del corazón? O actitudes del hombre, como quieran colocarlo ahí. Altivez, orgullo, decepción, indiferencia. Ya. Bien. ¿Y qué más? Compasión, Autocompasión. como victimismo también. Se victimiza. Se hace la víctima, dijo alguien por ahí. Sí. Ya, está todo bien, pero ¿qué más? A ver. Reniega de su nombre. Está como culpando al Señor por lo que ella tuvo que vivir. Ah, qué buena observación. La necesidad del hombre o esa actitud que tiene el corazón humano de culpar a otros por sus hechos. Y este problema parte del principio, del inicio del Génesis. Adán, ¿qué pasó? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. ¿A quién culpó? ¿A la mujer o a Dios, Adán? Adiós. A Dios culpó. Mm. La mujer que me diste. ¿Y aquí a quién culpa Noemí? Adiós. Mm. Adiós porque acá dice, el Todopoderoso me ha afligido. Wow. A ver, ¿habrá sido voluntad de Dios que Noemí se fuera con su esposo Elimelech? Mm. ¿O fue su mala decisión que le llevó hacia ella? El texto nos muestra, cuando leemos el capítulo, los primeros versículos del capítulo 1, que fue su propia decisión, no dice en ninguna parte, y el Señor les dijo, muévanse a tal lugar, así como le dice a Abraham, así como le dice a Moisés, ¿verdad? Así como le dice al mismo Jonás, Dios les dirige, ¿verdad? Dios les envía a lugares, pero en este caso no existe esa frase. Entonces el corazón humano siempre va a querer culpar a otros por sus propias decisiones. Y tan solo del versículo 21 se dieron cuenta todas las actitudes del corazón del ser humano corrompido que hay. Ustedes sacaron varias.
Mi hermana Vero ahí llegó a la que yo me quería enfocar. Porque si ustedes leen el texto así, dos veces culpa al Señor. ¿Le pasará a Noemí nomás eso? ¿O también nos sucede a nosotros? Y ahí tenemos otra prédica, solo de un versículo. ¿Ven? El corazón humano, wow, culpa siempre a otros. Nunca es nuestra culpa. Siempre es porque el otro no hizo, es porque el otro no dijo. Y por culpa de eso, yo ya no soy más Noemí. Por culpa de eso, yo soy amargura ahora. Y por culpa del Señor, ahora soy amarga. Por culpa del Señor, ahora no tengo nada. No tengo esposo, no tengo hijo. Por culpa del Señor, soy viuda. Que Dios sea soberano no significa que haga un títere de nosotros. ¿Ok? Y así termina el capítulo uno. Ya, ahora sí que nos vamos al 2. Bien, ¿ah? Bien, bien ahí hicieron el ejercicio de observar y analizar, pensar en tan solo un versículo y sacaron harta enseñanza. Ahí ustedes pueden también ir a haber anotado las que mencionaron. Nos vamos al capítulo 2. Capítulo 2. Leamos el versículo uno. ¿Alguien que lea el versículo uno? Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Ya. Se llamaba Voz. Ahí está Voz. Encontré una imagen, menos mal, de Voz. Se parecía a Tony Stark, Voz. Se parecía bastante. Pero bueno, ahí Voz se introduce como el tercer personaje principal de la historia. Voz, en su idioma nativo, se pronunciaría algo como Boaz. ¿Ya? ¿Y qué significa su nombre? Se cree que significa en él hay fuerza, pero es bastante eh, oscuro el trasfondo de donde... No, no, no es oscuro el encontrar el origen de este nombre, ¿ya? No es que sea oscuro en el mal sentido, no, sino que ninguno de como comentarista o diccionarios han llegado a un consenso en en qué es el significado de su nombre, pero el más aceptado por todos es en él hay fuerza, ¿ok? Probablemente era viudo, vos probablemente era viudo y sin hijos. Probablemente era viudo o sin hijos o nunca antes se había casado. O nunca antes se había casado. ¿Por qué razón creen ustedes? No se había enamorado. Nadie había conquistado su corazoncito. Bueno, cuando observamos la genealogía y he mencionado vos, en ningún momento se le menciona
otro hijo que no sea el que tuvo con Ruth. Y generalmente siempre se iba a mencionar al hijo primogénito que, que se hubiese tenido. Y solo como primogénito se menciona al hijo que tuvo con Ruth. Entonces, una de dos, era viudo y nunca tuvo hijos, o nunca se había casado hasta el momento. Lo que sí se da a notar, vamos a verlo quizás más adelante, es que Vos es mucho mayor que Ruth, al parecer. ¿Ok? Bueno, ahí anoten, ahí están las genealogías donde se menciona a Vos. Primera de Crónicas 2 11 y 12, Mateo 1 5 y Lucas 3 32. ¿Ya? Ahí se encuentran sus genealogías y de hecho creo que el mismo libro de Ruth termina también mencionando la genealogía y no es mencionado otro hijo, sino solamente el que tuvo con Ruth. ¿Ya? Leamos, leamos ahora del 2 al 2 y 3. Alguien que pueda leer 2 y 3. 2 y 3 Dice, abierto. y Ruth, Leo, ¿Sí? dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquella a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ya. ¿Qué actitudes encontramos aquí en Ruth? Ahí yo apunté algunas. Ruth, ¿qué hizo? ¿Tomó su propia decisión o pidió consejo, pidió permiso? Ruth pide permiso, ¿ya? Le pide permiso a Noemí. Ella está bajo la tutela de Noemí. ¿Qué más? Vemos aquí que ella toma una actitud humilde. ¿Qué le dice? Te ruego, me dejes ir al campo. A ver, el ruego no es lo mismo que decir, oye, oye, ¿sabes qué? Voy a ir al campo, ¿verdad? No es lo mismo. Sino, ella le rogó a Noemí, ¿puedo ir al campo? Permíteme, por favor, ir al campo. Podemos ver Fue eso. sumisa igual, Fue sumisa respetuosa. y la humildad de Ruth, que muestra que ella se sometió al proceso que le estaba tocando vivir. Ujú. La humildad nos lleva a vivir el proceso. El orgullo nos lleva a luchar contra el proceso. La humildad nos lleva a vivir el proceso. Pero el orgullo nos lleva a luchar contra el proceso, a luchar o batallar con el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? En estas dos palabras que mencioné, vivir el proceso y batallar o luchar con el proceso. En una batalla puedes salir victorioso o morir. En vivir el proceso, vas a vivir el proceso, lo vas a superar. Pero cuando batallamos, podemos salir más heridos o pasar demasiado tiempo en el proceso, a vivir un proceso aún más largo. Entonces, cuando tú y yo entramos en procesos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Una actitud humilde ante el proceso o una actitud orgullosa y batallar contra el proceso? Mm.
¿Qué le estaba tocando vivir a ellas? Pobreza, vergüenza, deshonra, viudas. Y Ruth decidió vivir el proceso. Algo completamente opuesto a lo que hizo Elimelec y Noemí en el periodo de hambre, en el capítulo 1, cuando no había pan en Belén. Ellos decidieron batallar contra el proceso en sus propias fuerzas y no vivir el proceso. ¿Ves cómo la historia nos muestra esos contrastes? En el proceso ella prefirió vivirlo y no batallarlo. Fue diligente, buscó el alimento. En una condición pobre. Una viuda vivía de qué cosa? De las limosnas que el pueblo les daba. Pero ella era una viuda probablemente más joven y no se quedó ahí, sino que hizo, fue diligente, buscó el alimento. Y está siendo realmente un ejemplo para su suegra. Lo que no hizo su suegra, lo está haciendo Ruth. ¿Ves cómo se contraponen los primeros versículos del capítulo 1 con los del capítulo 2? Sí. Se contraponen ahí estos versículos. Es bonito verlo desde esa perspectiva. Probablemente leíste Ruth y nunca te habías percatado de eso. ¿Ves? Entonces, está siendo un ejemplo, pero un ejemplo en humildad, un ejemplo en sometimiento. A veces queremos ser ejemplo desde la soberbia. Y es verdad, a veces hay situaciones en las que, ¿sabéis qué? Yo lo voy a hacer mejor, solo a mostrarle a este que pues, existe otra forma de hacer las cosas y es mejor. Y yo se la voy a mostrar. Claro, voy a dar un buen ejemplo de cómo hacer las otras cosas, pero en soberbia. Pero ¿cómo lo hizo Ruth? En humildad. ¿Ven? Esto nos ayuda, es un espejo para nuestras vidas. Es un espejo y actitudes que Ruth, Ruth tiene, son actitudes que nosotros debiéramos tener también. ¿Ok? ¿Lo logran ver? ¿Se logran observarlos ahí? Vamos, avancemos del 4 al 8. Bueno, termina el 3 introduciendo a Boz de la familia de Elimelec. Ya nos dice que Ruth llegó al campo de este Boz. Alguien que lea del 4 al 8, por favor. Que me ayude con esa lectura. Lo leo. Dice, en eso llegó voz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven? Preguntó voz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Boz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas. Ahí Uy, ¿qué hasta el 8. versión es? NBI. Ah, NBI. Es que estaba muy clarita. Estaba muy buena. Bueno, sí, igual yo ocupo NBI. De hecho, acá tengo NBI, pero hice el estudio acá en mi computadora con la Biblia de las Américas. Eh, bien.
¿Qué estaban haciendo? Gavillas. ¿Y cuál fue la actitud también de Noemí, perdón, de Ruth cuando llegó a este campo? ¿Qué dice el capataz que le dijo Ruth? Versículo 7. Le rogó al capataz que le dejara espigar y recoger espigas de trigo que los segadores dejaban, ¿verdad? De las gavillas. Los segadores hacían las gavillas. Las gavillas son esos atados así de grano, de las ramitas de grano. Así ahí coloqué uno, obviamente más pequeño, pero son más grandes para, poder retratarlo. Y podrían ser de trigo o de cebada. En este caso, ¿de qué eran? No dice el texto, pero nos acaba de mencionar anteriormente que estaban en el periodo de la siega del trigo y la cebada. Probablemente sí haya sido cebada. ¿Ok? Entonces volvemos a ver la actitud de humildad con la cual va Ruth ante el capataz, el encargado de la obra. ¿Qué elementos vemos también en vos? Vos viene de Belén, el dueño del campo, y va a ver cómo va la siega, cómo va la recolección del grano. Y aquí demarca algo muy importante el autor, es que es la forma en la cual él saluda a sus trabajadores. No, pero a los segadores, ¿cómo saludó a los segadores? Jehová sea con vosotros. Versículo 4. Y aquí vino voz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros, Jehová sea con vosotros. ¿Ya? Entonces podemos ver, si bien era costumbre también de la época decir shalom, eh, pero aquí el autor se detiene a mencionarlo, la forma en que saluda, entonces nosotros debemos darle esa importancia. Él tiene un saludo que corresponde a la religión, un buen saludo, pero a la vez también la respuesta de los siervos, ¿cuál fue al saludo? Versículo 4, ahí mismo les dice, y ellos le respondieron, ¿qué le respondieron? Que el Señor te bendiga. Wow, ¿verdad? Podemos ver aquí quizás un poco lo piadoso que era vos. Podemos ver la forma en la cual él se relaciona con sus trabajadores, es amable con los siervos que tiene a cargo, y la amabilidad de un jefe que va a producir siervos fieles, un trabajo más ameno, un buen ambiente laboral, y la religión verdadera, la religión basada en el amor de Cristo. ¿Qué debería producir en nosotros? Buenos ambientes, ¿verdad? Debería producir amor, bondad mutua entre las personas, aún en los diferentes cargos. ¿Ok? Y eso podemos verlo ahí. Vos era así, aquí, alguien piadoso. Se puede observar ahí. Y esto nos debe hacer pensar en la posición que tú puedas tener, ya sea jefe o siervo, amo o siervo, colócale ahí amo, obrero, no sé, jefe trabajador. ¿Qué estás mostrando? ¿Qué religión estás mostrando? ¿Qué ambiente provocamos en el trabajo?
¿Ok? ¿Qué es lo que hace luego vos? Pregunta por aquella mujer que está ahí recogiendo las espigas. En esto debemos entender de que en las normas que Dios dio a Moisés, eh, habían partes que no se recogían en las cosechas. ¿Alguien sabe cuáles eran las partes que no se recogían en las cosechas? Porque habían normas puestas por Dios que no se recogieran. Eso era lo que para las personas que no tenían. Exacto, para los Mm, pobres y extranjeros, para los sí. caminantes. Ujú. Lo que caía en el suelo. Lo que se caía, lo que el segador tomaba, lo recogía, hacía su gavilla, pero si algo se caía, eso quedaba ahí, porque atrás venían los pobres y recogían de lo que iba a quedar. ¿Y qué otra parte no se recogía? Las orillas de la siembra, las orillas, lo que daba con los caminos, eso no se recogía. No sé cuánto del camino hacia adentro no se recogía, pero eso no se tomaba. ¿Por qué? Porque las personas que transitaban los caminos, ya sea para trasladarse de un lugar a otro, en esas gavillas podían encontrar alimento. Por eso hay un texto en uno de los evangelios donde los discípulos era un día de, creo que de reposo y no podían recoger grano. Y ellos llegan y toman grano y comen. Pero ese grano era el que estaba a la orilla del camino. ¿Ok? Porque ese lo podían, ellos lo tomaban y lo comían ese grano. ¿Ok? Eso quedaba para los pobres y para los que transitaban los caminos. eh, entonces, por eso era una norma que Dios tenía. Por eso era normal de que atrás de los siervos en un campo, hubieran más personas recogiendo lo que caía, porque era el sustento de los pobres. ¿Ok? Dios así cuidaba a los pobres. Y esa es la posición en la que toma Ruth. Es más, ella debía ir con una humildad mucho mayor. ¿Por qué creen ustedes que ella debía ir con una humildad mucho mayor? porque era Porque era extranjera. extranjero. Exacto. Ujú. Exacto. Ella era extranjera. Ella era extranjera. Entonces, por eso, igual, ella, ella va con una humildad mucho mayor. Ella está consciente de la posición en la cual le está tocando vivir. Y la está viviendo. La está pasando. La está pasando. Y no se avergüenza de lo que pueda ella estar viviendo. No se avergüenza de lo que ella pueda estar viviendo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos avergonzado de los procesos que nos ha tocado vivir? Hay procesos que avergüenzan. Hay procesos de Dios que avergüenzan. Pero no es que Dios quiera hacerte sentir la vergüenza. No, no voy a eso. Sino de que muchas veces esta es necesaria para crear en nosotros un corazón humilde. ¿Con qué actitud la vamos a tomar el proceso? Vuelvo y reitero en esto. ¿Orgullo o humildad? Todo lo que no hizo Noemí y Elimelech lo está haciendo Ruth.
Y en esto quiero explicarles algo. Mire, todo lo que nos hizo el pueblo de Israel lo hacen los extranjeros. En este sentido espiritual, Israel, pueblo de Dios, hizo lo que agradaba a Dios. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los reprueba. ¿Y qué hace? Vengan todos los gentiles, ¿verdad? Y ves cómo ya nos comienza a mostrar el plan redentor de Dios este libro. Aquellos orgullosos, somos el pueblo de Dios. ¿Quién les empezó a dar clase cómo ser el verdadero pueblo de Dios? Los extranjeros. ¿Ven? Wow. El título de ser llamado pueblo de Dios, ¿en qué quedó? En nada. Porque no tenían el corazón de Dios. ¿Ven? Noemí se fue en sus propias decisiones. Se fue llena, ¿verdad? Y volvió vacía. Esta historia tú la puedes comparar perfectamente con la parábola de Jesús que cuenta Jesús acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue con manos llenas, con riqueza, ¿y cómo volvió? Esto nos muestra el plan redentor. Me desvié mucho de la... Pero que creo que era necesario porque me desvié un montón de lo que acá he mencionado en las láminas y de lo que dice el texto. Pero es la enseñanza que comenzamos a ver, ¿ya? Y qué es lo que nos quiere mostrar el libro. Perdón. Eh, ¿Comentarios hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿No? Yo me quedé pensando en eso de que lo que dijiste, que todo lo que no hizo bien Israel lo hicieron bien los gentiles. Y también pensaba que a veces todo lo que no hacemos nosotros los cristianos, que a nosotros nos corresponde, no sé, preocuparnos también del pobre, de la viuda, a veces no lo hacemos y lo hacen los no creyentes, siendo que es una oportunidad para nosotros para predicar el Evangelio, para mostrar a Jesús, y la iglesia no está tomando ese rol, y lo Wow. toman los demás, los que no conocen al Señor. ¿Qué ejemplo? Gracias. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Era que nosotros organizáramos esta campaña que se estaba llevando anoche, ¿verdad? Era que los cristianos organizaran esa campaña solidaria. Siempre llegamos tarde, ¿sí? A veces me da rabia eso porque siempre llegamos tarde. ¿Por qué? Porque empezamos a cuestionar. Años atrás dije esta frase igual, o sea, mencioné esta idea. Los cristianos hace años atrás decían, mira, ¿cómo van a ir a hacer culto a los teatros? Mira, ¿cómo van a ir a hacer un culto a un gimnasio? Ahí llevan puros conciertos o puras cosas para el diablo. En vez de nosotros haber tomado esos lugares antes que ellos. Siempre llegamos tarde. ¿Y por qué? Porque cuestionamos. Es que el Señor quiere esto y nosotros le decimos al Señor qué es lo que tiene que hacer o cómo Él tenga que obrar.
¿Ven? Por eso otros, otros hacen como decía Vania, otros hacen la tarea de la iglesia. ¿Es verdad? ¿Ven? Bueno, volviendo al tema, vamos a vos otra vez y cómo él está ahí. Bueno, vos pregunta por esta extranjera que está haciendo las cosas en humildad, está haciendo todo lo completamente, lo que debería hacer el pueblo de Dios y lo que tenía que haber hecho Noemí, Elimelech. Bueno, vos se da cuenta de esto y ¿qué le dice? A ver, chiquillos, ustedes son mis siervos, yo les estoy pagando a ustedes, trátenla bien, ¿ya? Los amos deben cuidar no solo de no dañarse a sí mismos, y tampoco deben permitir que sus siervos y los que están a su mando hagan el mal. Esas son principios de liderazgo. Principios de liderazgo. Cuidar que ellos mismos no hagan el mal, ni ellos dañar a otros, pero también todos los que estén a tu cargo que no hagan el mal. Un principio ahí de liderazgo que podemos encontrar en vos. Versículo 7. ¿Qué le dice? Aquí encontramos la primera conversación de Ruth con vos. Ruth le dice a vos, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Ahora, mira, no tan solo le rogó a Noemí que le permitiera ir, no tan solo le rogó al capataz, sino ahora le ruega al dueño. Verso 7, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Ruth vuelve a reconocer su humildad y su posición en medio del proceso. No permite, no está permitiendo el orgullo en su vida. Ruth reconoció humildemente indigna, eh, considerando que ella no había nacido en Israel y era pagana. Mira, si ella piensa humildemente y ruega por el alimento, esto debe hacernos pensar también a nosotros, en que nosotros debemos también ir humildemente al Señor y debemos pensar siempre humildemente de nosotros mismos, ver a los demás mejores que nosotros. Ver a los demás mejores que nosotros. A ver, me sucede, me sucede que hay gente que quiere el alimento de Dios, pero no quiere trabajar por el alimento. Quiere la bendición de Dios, pero no está con un corazón humilde rogando a que Dios dé ese alimento. ¿Se han dado cuenta? Hay gente que dice conocer a Dios, pero de las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo pasa escuchando palabra de Dios? O solo, hermana, de una enseñanza, hermano, predique, y solo buscamos a Dios en esos momentos, y solo vamos a la Escritura a conocer a Dios bajo esa presión de tener que crear un mensaje. O estamos todos los días humildemente diciéndole al Señor, Señor, dame un poquito más de ese alimento. Yo trato todos los días estar escuchando predicaciones. Voy en el auto y ahí voy escuchando, no sé, a Sugel Michelin,
Miguel Núñez, eh, predicaciones, Adrián Rogers, que son los que más oigo. Y porque considero que necesito conocer más al Señor, que no lo sé todo. Debemos tener esa actitud de humildad delante del Señor. No solo vamos a la iglesia para oír palabra, podemos tener y tenemos los medios de escuchar palabra. Tenemos los medios de encontrar alimento. Y aquí hay una mujer que le ruega a vos, al dueño del alimento, al dueño de la siembra, permíteme recoger lo que caiga porque soy una extranjera. Así también como le dice la mujer a Jesús, pero aún las migajas que caigan de la mesa de los hijos, de esas quiero. ¿Ven? ¿Con qué actitud estamos yendo a buscar el alimento en el Señor? Cuando tú vas con humildad, cuando vamos con humildad, ¿qué vamos a hacer notar? Un trabajo sin cesar. La humildad va a mostrar trabajo. ¿Qué es lo que le dice el capataz a vos? Ruth ha trabajado todo el día, toda la mañana sin parar. Sin parar, le dice. Esta Ruth está ahí con humildad recogiendo el pan. Toda la mañana. Y ese buen trabajo, mira, imagínate, ella no va a recibir el salario de un día. Ella solo está recogiendo lo que cae, lo que sobra, en humildad. Pero su esfuerzo va a traer una gran recompensa. El trabajo trae recompensa. En ese momento, después de la información que le da el capataz a vos, ¿qué le dice vos a Ruth? Versículo 8. ¿Qué le dice? Versículo 8. ¿Qué dice? Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ya. Y aquí podemos notar la diferencia de edad probable entre vos y Ruth. ¿Cómo le llama? Le llama hija. Le llama hija. ¿Qué le dice Noemí a Ruth en el versículo 2? Al final del versículo 2. Capítulo 2, Ve, hija versículo mía. 2. Ve, hija mía. ¿Ok? Entonces, podemos ver en esto, mira, ¿qué le dice Noemí en el versículo 11 del capítulo 1? Hijas mías. Hijas mías. Entonces, el término hijas se da a denotar en cuanto hay una gran diferencia de edad. Entonces, probablemente vos es bastante mayor que Ruth, unos 20 años. ¿Ven? Oye, hija mía, ¿ya?
Alguien que pueda leer el 9 igual, por favor. 8 y 9 todos juntos, los dos juntitos. Dice, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Bien. Mira, ella fue por mendigando prácticamente, recogiendo lo que sobraba, pero trabajó tan intensamente y en humildad fue hacia el capataz, y en humildad fue hacia vos, que vos, ¿qué les dice? ¿Qué le dice a Ruth? Trabaja aquí, recoge aquí tu alimento. Sabes que aquellos que van en humildad hacia el Señor, buscando alimento, Dios les va a decir, quédate aquí vas a encontrar alimento. Hay respuesta inmediata. ¿A quién va con humildad a buscar alimento delante del Señor? En Él encontramos el alimento, en Él encontramos la sabiduría. Pero aparte de recoger el grano de cebada, ¿qué más le dio, qué más le está permitiendo tomar de su campo y de la pertenencia vos? El agua. No tan solo, sino que toma también de mi agua. A este podríamos darle esta connotación espiritual, porque connotación, otro tipo de connotación acá no podría tener. Si lo leemos literalmente, es agua nomás. Pero si le damos la connotación espiritual, el alimento, ¿a quién va con humildad por buscar alimento? Al Señor. Va a encontrar en el Señor. Pero no tan solo eso vas a encontrar el alimento, sino vas a encontrar la limpieza de tu cuerpo, la limpieza de tu alma. ¿El agua qué es lo que es? ¿Para qué sirve? Para lavar, para limpiar, ¿verdad? Entonces también encontramos este elemento ahí. Tienen que darle permiso, el capataz tiene que darle permiso para que ella pueda tomar agua, ¿ya? El agua de lo que llevan los siervos. ¿Ven? Encontramos eso también en el Señor. ¿Qué también le dice? Que espigue, o sea, que recoja las espigas que caen exclusivamente en sus campos, solo en sus campos. Y le da el privilegio ese de poder recoger entre medio de los segadores. ¿Ya? Leamos del 10 al 13. Del 10 al 13. ¿Qué dice del 10 al 13 ahora? Oh, qué bueno el café. Lo leo. Por 10 al favor. 3. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió vos, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. ¿Cuál era? 13. Hasta el 13. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. Bueno, aquí podemos ver algo maravilloso, impactante. Al final me voy a detener en uno de los versículos ahí. Eh, pero vemos el hecho de que
Dios siempre nos va a dar más de lo que esperamos. Si tú llegas a Él con humildad y un corazón triste, vas a encontrar consuelo. ¿Qué le dijo ella? Que ha consolado, ¿o no? ¿A dónde fue que lo leímos? En el 13, dice, usted me ha consolado y me ha hablado con cariño. Entonces, si vamos con humildad delante del Señor, vamos a encontrar consuelo y amor del Señor. Cuando vamos con humildad. Pero ¿qué más? Aquí él se detiene. Él sabe lo que ha pasado y cómo esta mujer ha actuado frente a su pariente Noemí. Cómo ha preocupado siendo extranjera de alguien de su familia. Ella se preocupa. Vemos ahí, ya me han informado. Yo ya sé lo que tú estás haciendo. Ya sé que dejaste a tus padres, a tu madre, ya sé que dejaste tu tierra por venirte acá. Y eso muestra una mayor humildad. Una mayor humildad. Porque alguien que va al Señor tiene que dejarlo. ¿Dejarlo qué? Dejarlo todo. ¿Y qué fue lo que hizo Ruth? ¿Y qué le está diciendo vos? ¿Tú dejaste qué? Tu nación, tu familia. Te viniste a vivir a un pueblo que no conocías, ¿verdad? Pero ¿cuántos vamos así realmente delante de Dios? ¿Iremos así, dejándolo todo? No siempre vamos así delante de Dios, pero queremos la gran bendición del Señor. Algunos te prometen la prosperidad, que es falso eso. Dios no promete eso. La prosperidad de tu alma, sí. Bendiciones espirituales, sí. ¿Verdad? Pero esta mujer fue capaz de dejarlo todo. Y recordemos esto, vayamos uniendo piezas. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al joven rico? Que lo dejara todo, ¿verdad? Todo lo que tienes, déjalo. ¿Qué le, qué hace Eliseo cuando Elías arroja el manto sobre él para escogerlo como sucesor en la palabra profética? ¿Qué hace? Primera de Reyes, el final, capítulo 19, por ahí, si mal no recuerdo. ¿Qué hace Eliseo? También deja todo. Mata a su yunta de bueyes, quema el yugo de la yunta, se despide de sus padres y se va. Lo deja todo. Entonces, ¿cuál es la actitud con la cual tenemos que ir delante del Señor? En humildad y dejándolo todo. ¿Y sabes qué? El Señor sabe todo lo que tú estás dejando, pero también el Señor sabe todo lo que con lo que sigues caminando y siguiendo en pos de Él, pero que te va a tener que hacer entrar en un proceso para que comiences a dejar esas cosas. ¿Y qué hacemos en el proceso? Y se vuelve a repetir todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿ves? Eh, bueno, aquí yendo a la lámina le pide que espíe exclusivamente en su campo, le da el privilegio de espigar atrás de los segadores,
le promueve comodidad para que ella pueda trabajar. ¿En qué sentido le promueve comodidad? En que puede tomar de su agua, le da acceso a su agua, que está ahí para los trabajadores, que vaya junto a sus criados. Eh, Eso. ¿Qué más? Noemí habló bien de Ruth. Podemos ver en este pasaje también, en estos versículos, que Ruth habló bien perdón, que Noemí habló bien de Ruth, de lo que Ruth estaba haciendo en favor de ella, que esas noticias también se propagaron dentro de la ciudad de Belén, llegaron a oídos de Vos. Vos, al parecer, era un hombre influyente porque las noticias llegaban a él. Em, ¿Cómo concluye estos versículos? Ruth concluye este diálogo con quién sería más adelante su esposo. ¿Y qué expresó? Respeto, aludió al consuelo y el ánimo que había encontrado en las palabras de Vos, cuando ella ni siquiera tenía posición de criada, no era la criada, no iba a recibir un sueldo, eh, los que no eran criados y solo recogían no tenían derecho al alimento ni al agua provista por el amo, pero ella encontró todo eso, no siendo nada, no siendo nada. Y ahora te hago la pregunta, ¿qué has encontrado tú en el Señor? Entendiendo de que sin Él no tenemos nada. En el Señor tú y yo encontramos, ¿qué encontramos? Cuando vamos en humildad al Señor, ¿qué encontramos? Encontramos gracia, consuelo, alimento, agua, lo encontramos todo. Está conociendo, Ruth está conociendo a aquel que le va a dar todo, no siendo nada. Tan solo ¿por qué? Por ir con un corazón humilde y dispuesto a trabajar. ¿Queremos encontrar la gracia y favor del Señor? Vamos en humildad y dispuestos a servir en su mies. Pero a veces servimos con orgullo, porque sabemos un poco más, servimos con orgullo. ¿Ven? ¿Me doy a entender en las ideas? En lo que está más allá de lo que la historia nos cuenta, a lo que está más allá cuando empezamos a rebuscar ahí entre esta historia. No tan solo esto nos habla de la soberanía y el plan redentor de Dios, sino nos habla de cómo debemos ir al Señor el libro de Ruth. No tan solo son cómo tomamos decisiones, sino también es cómo caminar en medio del proceso, luchar contra el proceso o vivir el proceso. Nos enseña muchas cosas, pero cuando vamos en la actitud correcta vamos a encontrar consuelo, pan, agua, no siendo nada. ¡Qué envidia los trabajadores de vos! Mira, a esta Ruth le están dando todo y no es nada. ¿Sí o no? Mira, le están dando el agua, le están dando el alimento, le están dando todo. ¿Sabes qué? Cuando tú vayas al Señor en humildad y dispuesto a servir, van a haber muchas personas que te van a empezar a cuestionar.
pueden cuestionar lo que, lo que podamos estar haciendo para el Señor. ¿Qué más hizo? Vos, la invitó a comer. La invitó a comer. Del 14 al 18. ¿Alguien que pueda leer del 14 al 18? Dice, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que no recoja y no la reprendáis, para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Bien. Vemos de que vos llegó ahí, supo esta noticia y después la invitó a, porque llegó la hora de colación. Llegó la yoca, dicen. Y le dijo, ven y come acá con nosotros. Imagínate, la que no era nada, ni siquiera una sierva, ni siquiera un trabajador, ya está invitada a comer de la mesa del dueño del campo. Muestra una vez más la preocupación de vos por Ruth. ¿Qué le da? Le da pan. Y ahí coloca datos curiosos, ¿verdad? ¿Alguien ha metido el pan al vinagre y se lo ha comido alguna vez? Sueña, sabe extraño en nuestra mente, ¿verdad? Bien. Es, yo lo leía y, ¿qué es esto? ¿Cómo va el pan en el vinagre? No sé. Eh, bueno, el pan probablemente era pan de cebada, que era el pan más económico, entendiendo también de que era un campo de cebada, pero eh, eh, era el pan que tenían ahí. Era el pan, y este era el pan como más económico. Después ya estaba el pan de harina de trigo, pero el pan más económico era el pan de harina de cebada, ¿ok? Y se mojaba en el vinagre. ¿En qué consistía? Era un vino agrio mezclado con aceite y otro diccionario me decía que era vino agrio, o sea, vinagre, mezclado con aceite y le colocaban también miel y menta. Menta también le colocaban. ¿Y esto en qué ayudaba? Se creaba una sustancia bastante fresca y ayudaba a la sed y al calor. ¿Ok? Ayudaba para eso. Entonces así comían ellos el pan en las siegas. ¿Y qué más? Aparte de eso, ¿qué le dio? Fue y le dio grano, grano tostado para comer. Le está dando mucho más de lo que ella esperaba y le dio tanto grano de que ella comió y le sobró. Le dio y le sobró. ¿A cuánto de nosotros el jefe ha ido así y te ha dado tanto que te sobre? Pero Dios hace eso con nosotros. Dios te va a dar siempre y cuando actuemos en humildad, ¿verdad? Y dispuestos a trabajar en su mies, te va a dar tanto
hasta que sobre. Tanto hasta que sobre. Y Él va a pagar también tu sed. Da vos algunas instrucciones también. ¿Qué les dice a sus trabajadores? Deja recoger espigas también entre las gavillas. ¿Qué más le dice? Deja medidas generosas, es decir, dejen que se les caiga intencionalmente manojitos también de, de gavillas de cebada. ¿Y esto en qué consistía? Aliviar el trabajo de Ruth. Cuando estás dispuesto a trabajar en la, en, en la, en la obra del Señor, hay momentos que son pesados, ¿verdad? Son complicados, pero también Dios va a pro- proveer temporadas de trabajo un poco más fácil. Dios va a mover circunstancias para aliviar también nuestro trabajo. Y eso es lo que Él nos dice, enyúguense conmigo. ¿Y qué Él va a hacer más fácil? El trabajo, la carga. ¿Y esto qué va a traer a la vida de Ruth? Un aumento en la producción, es decir, va a tener más grano para el tiempo que no haya alimento. No tan solo para ella, sino para también Noemí. Dios es soberano y va a mover circunstancias que alivien nuestro trabajo, siempre y cuando estemos dispuestos otra vez a estar en humildad y trabajar, trabajar para el Señor. Pero no tan solo vos da instrucciones, sino también da advertencias. ¿Cuáles son las advertencias que vos les transmite a sus trabajadores? No la avergüencen, ni qué, ni la reprendan. Alguien que pueda leer no la avergüencen. Ahí coloqué las definiciones de vergüenza y reprender. Alguien que pueda leer la de no la avergüencen, por favor. Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. Ya, entonces es la pérdida de dignidad. Mira, hoy en día, y desde el 2019, si mal no recuerdo, siempre ha estado esta palabra, la dignidad, ¿verdad? Devuélvanos la dignidad, queremos dignidad y todo eso. Eh, es feo y nos sentimos mal cuando nos humillan, ¿verdad? Y aquí también vos, ¿qué quiere decirles a, a sus trabajadores? No le quiten más la dignidad. Ya es una mujer herida. Ya es una mujer que viene mal. Recordemos todo su trasfondo, todo lo que le ha tocado vivir. Hambre, viudez, dos mujeres solas, sin protección, tener que vivir y depender de las limosnas. ¿Qué dignidad tendría, se sentiría digna Ruth? ¿Qué creen ustedes? ¿Se sentiría digna? Una mujer que se está haciendo mal vista. Mira, aparte, ella dejó su tierra, dejó su familia. ¿Cuánta humillación quizás está recibiendo por los moabitas? ¿Tú crees que a ella no se le estará pasando por la cabeza lo que deben estar diciendo en Moab acerca de ella? Si nosotros a veces eh, nos hacemos
falsas ideas en nuestra mente cuando vivimos situaciones, ¿verdad? Y que nos achacamos aún más. ¿No estará también viviendo Ruth esas mismas circunstancias en su mente? ¿Sí o no? Inteligente vos, no la avergoncéis, no la humillen por ser viuda, ni por ser extranjera, ni porque ni siquiera van a, al final del día van a recibir ella no va a recibir un salario. No la avergüencen. Dios nos da dignidad. Dios ya no nos hace pensar en la humillación recibida, ni los insultos que hemos podido recibir. Dios quiere traer consuelo, ¿o no? ¿Qué crees tú? ¿No estará siendo un tipo de Cristo? Tipo, entendiendo el término tipo. Un tipo, lo explico mejor. Tipo, en el estudio bíblico, un tipo es una representación acerca de otra cosa. ¿Ok? Entonces, tipo aquí en este caso es voz acerca de Cristo. Cristo, ¿qué hace? Cristo nos da dignidad. Cristo lleva nuestra humillación. Cristo lleva nuestros insultos que hayamos podido recibir. Cristo nos vuelve a colocar eh, en dignidad. Vos es un tipo de Cristo. Quieres que, si quieres que no te avergüences, que no te avergüences, si ya no quieres recibir humillación y aunque venga la humillación ya no tenga poder en ti, debemos estar dispuestos a estar en humildad y estar en trabajo al Señor. Eso es lo que les dice, es una de las advertencias. ¿Qué otra advertencia? No la reprendáis. Alguien que pueda leer eh, la definición de reprender. ¿Está ahí en la lámina? Reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Wow. Nadie le diga nada a Ruth. Nadie la reprenda. Si se llegase a equivocar, si está haciendo algo malo, no le digas nada. Esto no significa que no tengamos que corregir hoy en día. Vamos a lo más profundo. Vamos a lo profundo y al sentido del texto y entendiendo el tipo que está haciendo vos aquí. ¿Qué está queriendo hacer vos? Toda humillación, toda reprensión la va a querer llevar él. Todas sus quejas, si ella se equivoca, díganmelas a mí. Vos estás de cierta forma diciendo, yo voy a colocar la cara por ella. ¿Cuántas veces Cristo no ha colocado la cara por nosotros? ¿Quieres que Dios coloque, quieres que Jesús coloque la cara por ti? Vamos en humildad y en trabajo a Él. Él después nos va a corregir. Él nos va a dirigir. ¿Nos vamos a equivocar en el proceso? ¿Nos equivocamos? Sí, ¿verdad? Pero cuando viene la palabra de amor del Señor frente a nuestras equivocaciones, ¿qué hacemos nosotros? Nos rendimos, nos volvimos a humillar delante de Él y seguimos trabajando. Cristo quiere colocar la cara por ti. Cristo ha llevado nuestra indignidad. Interesante, ¿no?
¿Algún comentario hasta aquí? ¿Comentario? ¿Será un tipo de Cristo vos? Perfectamente. También lo veo como que fue recompensando todo lo bueno que fue ella con su pariente en este caminar, así como ellos llegaron. Es como que la recibió bien con Jonah, yo me quedé pensando en algo, pero que ya pasamos, en la lámina de Ruth 2.8, donde decía que vos le pedía que exclusivamente segara en su campo y me hacía pensar que nosotros, o sea, el Señor nos pide eso, porque seamos exclusivos para Él, Wow. que busquemos su alimento donde Él. em, También lo relacionaba también con el tema de la iglesia, porque a veces nos pasa que queremos ir a probar a otras partes, como que queremos buscar el alimento en otras partes, pero el Señor también nos dice que seamos ordenados, que si nos vamos a comprometer o nos plantemos en un solo lugar y no vayamos de iglesia en iglesia o de lado en lado, sino como que seamos exclusivos, que, como que seamos comprometidos. Wow. Sí. Perfectamente. Ser exclusivos. Trabajar exclusivamente en su mies. En la de él, no en otra. Bien. Buena. ¿Qué es un AFA? ¿AFA? ¿Qué es lo que era? No me acuerdo. EFA. Porque dice que ella recogió un EFA aproximadamente, ¿verdad? Un EFA son casi 20 litros. Eso equivale a 20 litros. En grano sería alrededor de 14 kilos a 18 kilos de grano. Eso recogió ella ese día. Imagínate, después se lo tuvo que llevar del campo a la ciudad. 20 litros o entre 14 y 18 kilos de grano. ¿Ya? Y después se devolvió con todo eso a la casa. Harto recogió, ¿verdad? Harto recogió. Harto recogió. Ese es un EFA. Del 19 al 22, los últimos versículos, alguien que los pueda leer. Ya, yo lo leo. Dice, su suegra le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Vos. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Ruth la Moabita añadió, incluso me dijo que me quede allí con sus criados hasta que terminen de recogerle toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Ahí está el 22. Y 23, también lee el tiro 23. Ya. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Bien, me quiero detener a algunas frases en este diálogo que tiene Noemí con Ruth. Eh, Mira, fíjense cómo pregunta Noemí. Aquí el autor enfatiza estas preguntas. ¿Ya? ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Dos veces, ¿dónde? Así como, ¿verdad?
¿Dónde? ¿Dónde trabajaste? ¿Dónde espigaste? ¿Dónde? ¿Qué nos debe llevar a pensar estas preguntas? ¿Qué nos debería hacer pensar? El dónde nos va a significar un lugar, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde espigaste? ¿Dónde trabajaste? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber ella en dónde estaba? Ahí se ve el corazón como de una madre, cuando le pregunta a sus hijos, ¿dónde anduviste hoy día? ¿Qué hiciste hoy día? ¿O no? Vemos ahí el corazón de madre de Noemí. ¿Dónde trabajaste? ¿Dónde espigaste? Pero también, al hacernos la pregunta, también nos debe a nosotros, suponte, ya, yo le digo a alguien, ¿dónde estuviste hoy? O, y mi mente piensa en dónde estuve, piensa qué hice, ¿verdad? Y esta es una pregunta que también Dios como papá nos hace a nosotros. ¿Dónde trabajaste hoy día? ¿Dónde espigaste? De los 7 días de la semana, si Dios te preguntara todos los días, ¿dónde trabajaste para mí? ¿Dónde estuviste hoy? ¿Estuviste para mí? ¿Estuviste en mi siembra? ¿Estuviste trabajando en mi campo? ¿O no? Pregunta para nosotros. ¿En dónde estamos trabajando para el Señor? Así como Noemí, como madre, le habla a Ruth. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho esta pregunta y nosotros no hemos sabido contestar? Ahora, si Dios profundizara en esas preguntas, si Dios nos preguntara, ¿en qué has crecido en mi conocimiento? Si Dios nos preguntara, ¿dónde trabajaste y qué has hecho para mostrarme a mí? Hay un dicho que tienen los profesores para justificarse. No es para justificarse, no, perdón, mencioné mal eso. Hay un dicho que tienen los profesores. Los niños aprenden en su casa, ¿verdad? Los modales y cómo ser lo aprenden en su casa. Otros conocimientos, claro, los da el colegio, ¿verdad? Y esa es debería ser una pregunta constante en nosotros. Si lo que estamos dando a reflejar, ¿en dónde lo aprendimos? ¿Sí? ¿Me voy a entender en la idea? ¿En dónde? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo trabajamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Verdad? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Mira, ni siquiera sabe, Noemí ni siquiera sabe en dónde trabajó, pero ya bendice
al que le haya ayudado. ¿Ven? Bendito aquel que se fijó en ti, la Noemí. Noemí ahí mencionando y llevando bendición a veces a quienes no conocen. Esa también debe ser la oración y bendición de los padres a los hijos. Que mi hijo caiga en gracia en donde esté trabajando, que le vaya bien, ¿verdad? ¿Qué otra frase interesante dice Noemí? Sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Esta frase es interesante. Es interesante porque muestra de que el que Ruth haya caído en gracia en el campo de Bos, muestra el favor que Dios está teniendo con la familia que ahora forma Noemí y Ruth. Y así como quizás no hubo bendición en sus hijos ni en su esposo, ella extiende esa bendición que Dios está dando ahora también a sus parientes muertos. ¿Ven? Que ella está viendo que como, wow, Dios se está acordando de nosotros. ¿Qué otra frase hay? Uno de nuestros parientes más cercanos. ¿Y qué dice acerca de esto? Es uno de los parientes que nos pueden redimir. ¿Ya? A modo de tarea y de investigación de ustedes, busquen qué significa ser el pariente redentor. ¿Ya? Busquen qué es ser el pariente redentor para la otra semana y lo puedan alguien explicar o comentar antes. Al iniciar la clase vamos a comentarlo porque eso es interesante, porque desde ahí en adelante comienza la historia redentora, ¿ok? Así que puedan buscar eso. ¿Y qué nos muestra otra vez el corazón de una madre preocupada también con quién compartimos? ¿Qué es lo que hizo aquí? Wow, es uno de nuestros parientes más cercanos. Está preocupada, sabe con quién estamos. ¿Y quién, acaso no hay preocupación de una mamá hacia un hijo? ¿Y con quién anduviste? No te andís juntando con gente mala, ¿verdad? Las advertencias de los padres a los hijos. Y quédate con él, no vaya a ser que en otro campo te maltraten. Las mamás siempre ahí, no, hijo, usted no tiene que andar con gente mala porque después le pasa algo. Esta conversación es como muy de mamá e hijo, en este caso hija, ¿ya? Y la fidelidad que tuvo también Ruth hacia quien le extendió la ayuda. ¿Hasta cuándo estuvo? Hasta que se acabó la cosecha de trigo y cebada. Mostró la fidelidad con quien le dio la mano, con quien le está dando todo. Una fidelidad con Dios hasta el final de la siega, hasta el final de la cosecha. Dice Jesús cuando habla eh, que va a mandar a sus siervos con la hoz a cortar. Y ese, ese pasaje lo muestra en uno de los evangelios para mencionar su próxima venida, su segunda venida. Y ahí se va a apartar lo uno o lo otro, ahí va a ser el final de todo. Y aquí me es interesante de que Ruth estuvo hasta el final, siendo fiel a quien le extendió su mano.
Y esto me lleva a pensar en que nosotros debemos ser fieles hasta el final de nuestros días, hasta el final de la cosecha, hasta el final del trabajo que Dios está haciendo. No dejemos a Dios, no dejemos de serle fiel a Dios y de servirle, de trabajarle. Ser fieles a Dios hasta el final. Y termina diciendo el capítulo, y vivía con su suegra. Es decir, no dejemos de ser fieles también con nuestro prójimo, con nuestros próximos, con quienes nos puedan dar techo, con quienes nos puedan ayudar. Seamos fieles con Dios hasta el final de la cosecha y seamos fieles con el prójimo. ¿Ven? Enseñanzas que encontramos en este capítulo. Aquí voy a mencionar algunas. Versículo 2, encontramos ahí varias enseñanzas en comparación a lo que veíamos desde el capítulo 1. Muchas veces tomamos decisiones por casualidad, que fue lo que hicieron Noemí y Elimelec, pensando en el momento inmediato, la situación inmediata que vivimos, llegamos y tomamos decisiones. ¿Ya? Aquí parte el capítulo también con decisiones. Tomar la decisión, voy a ir a trabajar y habla con Noemí. Permíteme ir, te ruego que me dejes ir a trabajar. ¿Ya? Muchas veces tomamos decisiones sin pensar en las consecuencias. Capítulo 1, tomaron decisiones sin pensar en las consecuencias, sin pensar en lo que Dios había hecho. Y acá también encontramos lo mismo. Quizás Ruth tomó esta decisión sin pensar en lo que iba a resultar esta decisión de ir a recoger lo que caía de las gavillas y de lo que iba sobrando de lo que los trabajadores recogían. Ella también tomó una decisión sin pensar en las consecuencias. 3. Muchas veces las decisiones que parecen insignificantes llegan a ser de mayor importancia en nuestra vida. Esta decisión de ir a trabajar de Ruth quizás parecía insignificante, pero tiene una importancia para esta historia y una importancia tan para la vida de Ruth. Y tiene una importancia esta pequeña decisión que tomó aquí, quizás insignificante, Ruth, que permitió que esta historia quedara registrada en la Biblia. ¿Para qué? Para que sea de gran importancia en nuestras vidas. Así que en el capítulo 1, pequeñas decisiones, les llevó a la desgracia. Esta pequeña decisión tomada por Ruth de tener la intención de ir en humildad y dispuesta a trabajar, tiene una importancia para su vida. 4. Dios hace que nuestras decisiones, tomadas a veces por casualidad, se conviertan en significativas para nosotros. Ahí está reflejada la soberanía de Dios. A veces nuestras pequeñas decisiones deben estar tomadas, o nuestras pequeñas decisiones que tomemos en la vida, que por muy insignificantes debemos encomendarlas al Señor. Cada mañana decirle, Señor, guíame en las pequeñas decisiones, porque no vaya a ser de que pequeñas decisiones repercutan en el tiempo de una gran forma y vayan a ser bien significativas en nuestra vida. ¿Ok? ¿Qué más? Enseñanzas. Ruth pidió permiso de su suegra para buscar dónde espigar. Otra más. Pidió permiso del mayordomo para espigar. ¿Qué más hizo? Trabajó con diligencia. 4. Aceptó con gratitud los favores especiales de vos. Y una enseñanza ahí en Noemí también. Noemí expresó gratitud a Dios por la providencia en hacerle llegar al campo de uno de sus familiares. Genial, Ruth, que haya llegado al campo de vos.
es uno de los que nos puede redimir. ¿Ok? Y eso es lo que ustedes van a buscar. El pariente redentor, qué funciones tenía, qué era lo que hacía, qué significaba. ¿Ok? Mira, y por último, las escrituras presentan a Dios como recogiendo a Israel en sus alas. ¿Recuerdan que yo les dije que me iba a detener en relación a lo que dice versículo 12 del capítulo 2? Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. ¿Ya? Las escrituras presentan a Dios como recogiendo a Israel en sus alas. No tan solo aquí, en Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:11. Aquí se presenta a Dios como un ave madre que protege a sus frágiles polluelos bajo sus alas. ¿Dónde encontramos eso? Salmo 17:8, Salmo 36:7, Salmo 57:1, Salmo 61:4, Salmo 63:7, Salmo 91:1, Salmo 91:4. Imagínate, canciones fueron escritas porque Dios toma esta actitud de refugiar a su pueblo. Vos bendijo a Ruth a la luz de su recién descubierta consagración al Señor. Recordemos, Ruth deja sus dioses, Ruth deja su familia, todo, y le dice, como le dice en el capítulo 1, tu Dios será mi Dios. Se vino a refugiar en las alas del Dios Todopoderoso y comienza a depender de Él. ¿Ok? Y luego vamos a ver el capítulo 3, donde ahí podemos ver más en plenitud lo que ahí sucede. ¿Ven? Dios quiere ser, Dios quiere que tú seas cubierto por sus alas. Y Dios ha hecho de nosotros también eso, siendo extranjeros, no siendo parte del pueblo de Dios. Dios nos llamó, nos recogió y nos da refugio. Grandes canciones como los Salmos nos hablan de esto. ¿Ok? Terminé la clase. ¿Algún comentario? Es el capítulo 2. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Sí? Recompensa lo que No, hacemos. solo decir que muy buena la enseñanza, muy lindo todo. Bien que esto nos sirva para nuestro crecimiento y prosperidad espiritual. ¿Ya? Oramos al Señor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo de poder estudiar tu palabra, acercarnos a ti, de mostrarnos una historia, Dios, que nos está enseñando mucho acerca del corazón humano y las decisiones. También nos enseña de cómo debemos acercarnos a ti para ser redimidos por ti, enseñados por ti. También nos muestra cómo tú provees, Señor, a aquel que está dispuesto a trabajar en tu mies, a aquel que está dispuesto a trabajar en humildad, a aquel que está dispuesto a ser agradecido con, a ser agradecido con quien extiende su mano sobre nosotros. Gracias, Dios, porque tú extendiste tu mano sobre nosotros. No hay otra palabra, Dios, más que gracias, porque nos ha llamado siendo extranjeros para ser un pueblo nuevo, la iglesia. Señor, de verdad, no, no logramos entender la magnitud de esto, de lo que tú has hecho por nosotros. Señor, enséñanos a entenderla y poder sentirnos privilegiados de ser parte de este nuevo pueblo, la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Señor, de verdad, gracias. Te damos. Señor, y guía a mis hermanos para poder encontrar también esta semana la respuesta a la pregunta. Señor, que se les dio como tarea, ayúdales. Un diccionario, Señor, ayúdales a encontrar la respuesta y a entender la profundidad de de lo que significa ser un redentor y lo que tú has hecho por nosotros. Muchas gracias te damos por este tiempo de enseñanza
En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Dónde se para acá?